Hola amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, en este caso para ellos. Nos vamos a la casa de perfumería Halloween, que en el año 2016 nos presentó Halloween Man Shot. Aquí tenemos este perfume que se rige por la forma de frasco de todas las botellas de Halloween, que solamente van cambiando lo que es el color del cristal más el color de la parte de arriba. Tengo que decir antes de comenzar con su reseña que esta línea de perfumes son los que me parecen más recomendables para los chicos jóvenes cuando están conociendo o empezando a descubrir tanto comprárselo ellos como regalos. Creo que la línea de Halloween tiene aromas muy chispeantes, divertidos, juveniles, sin dejar de ser una línea con sus toques masculinos, pero muy ricos y divertidos para empezar a descubrir y disfrutar de los perfumes. Además, en una línea que resulta ciertamente económica, por lo menos aquí en España. Si no, ya me comentáis cómo andan los precios por otros países. Bueno, pues como te digo, Halloween Shot. He probado el primer Halloween, he probado Halloween Man X y de los tres Halloween, te voy a ser sincera, el que más me gusta es Halloween X. De los que menos me gustan, probablemente es Halloween Shot, el que tengo aquí. Pero no porque sea un mal perfume, sino porque tiene personalidad y lo vas a entender cuando leamos sus notas. Te cuento. Es un perfume del año 2016 de la familia Oriental Especiada. Como esos toques de licor que tiene cada uno de sus perfumes, tiene daiquiri y luego continúa con cardamomo, pimienta negra y limón. Notas de corazón, iris y salvia. Y notas de fondo vainilla, cuero y amberwood. Eau de toilette, con una duración en torno a las 3-4 horas y quizá con mucho calor descienda un poquito la intensidad del perfume. O quizá, y te dure un poquito más, pero a ras de piel, lo que son los restos de aroma de cuero y un ligero toque amaderado en la piel. Intensidad media y un aroma que es interesante pero para gustos. ¿Por qué? Verás, por supuesto tiene una salida que resulta, como digo, chispeante, muy interesante, porque empiezas con esos toques de daiquiri, cardamomo, pimientas, o sea, un toquecito fresco, licoroso, pero particular, con toques de especias. Aquí en esta parte resulta muy interesante y divertido, muy juvenil. Según va bajando un poquito la intensidad, ya empiezan a aparecer las notas que son un poquito particulares. El cuero es importante en este perfume, que le va a dar mucha personalidad. Pero cuando bajan esos aromas de inicio más frescos, nos vamos a encontrar con la nota del iris y de la salvia. El iris, por una parte, le va a sumar a estos aromas que tenemos de inicio un aroma un poquito atarcado. No es muy atarcado, pero sí que lo vas a notar entre medias de esos aromas. La salvia es un aroma que le da como algo verde a los perfumes, pero no es de mi gusto particular. Eso es solamente opinión mía. Y luego, por supuesto, cuando ya va pasando el tiempo y nos vamos desprendiendo de estos aromas iniciales, los que nos vamos a encontrar es un ligero toque de cuero ligeramente atalcado con ese fondo de madera. Ese es el cuerpo y fin del perfume. Todo esto lo que hace es darle personalidad, probablemente más personalidad que a los otros tipos, que son distintos y un poquito más para todos los públicos. Por supuesto, estos aromas hacen que esté bastante del lado masculino. El cuero, las maderas, la salvia son muy interesantes y muy personales. Creo que es un aroma interesante, rico. ¿Para todos los públicos? No, hay que probarlo y descubrirlo, pero estoy segura que para muchas personas resultará interesante ese toque de personalidad que le han añadido a este perfume. Bueno, unisex, no, yo creo que precisamente estos aromas que estoy comentando hacen que olfativamente esté bastante más del lado masculino. Hay algo en esa unión del cuero con el iris que lo hace bastante particular en cuanto a su aroma. Es divertido y personal, pero desde luego más del lado masculino. Y en cuanto a sus particularidades, ya las hemos dicho: iris, cuero, salvia. ¿De acuerdo? Esos son 3 aromas que debes de tener en cuenta a la hora de pensar si este va a ser tu perfume
o no. Así que lo importante, probarlo, descubrirlo, porque, repito, en la línea de Halloween perfumes encuentras perfumes masculinos muy interesantes y muchas veces estos frascos suelen encontrarlos a buenos precios y que son muy interesantes. Así que, bueno amigos, solo me queda preguntaros, ¿has probado este perfume? ¿Lo has tenido? ¿Te gusta mucho o no te gusta nada? Me encantaría que me lo compartas, que me cuentes sobre ello, que por supuesto tu opinión es muy importante. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.